Gracias, Señor. Sean bienvenidos todos los que hoy están por primera vez. Damos la bienvenida al hijo de nuestro hermano Charlie. Está con nosotros. Bendiciones a tu vida, hijo. Para nosotros es un honor que esté acá. Y de la misma manera, toda la congregación que hoy dispuso su corazón, venir a escuchar palabra y entregarle a Dios el tiempo que a Dios le corresponde. De la misma manera, bendecimos la vida de los que nos miran por medio de las redes sociales. Gracias y paz sea otorgada a su vida. Todos aquellos que nos están siguiendo continuamente y los que nos ven en retransmisión, también de la misma manera sean bendecidos y bienvenidos acá a Casa CEPI por medio de las redes sociales. Quiero compartir una palabra. Hace mucho tiempo el Señor me dio un mensaje acá en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 3. A partir de allí narra la historia de un joven llamado José, el cual fue marcado por no voy a decir que una palabra, pero fue marcado por una señal de parte de su padre. Y quiero leérselo, Génesis capítulo 37, versículo 3. Miren, dice las Escrituras de la siguiente manera: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Miren solamente lo que las Escrituras narran acerca. José no le declaró nada verbalmente. A José no le declararon nada verbalmente. A José no le declararon nada en el ámbito de profetizarle, como muchos esperan que venga un profeta de afuera y me profetice y declare sobre mí y promueva una palabra sobre mi vida. De lo contrario, a José no le hicieron nada de eso. Solamente dice las Escrituras que su papá lo amaba más que a todos sus hermanos. Pero había algo particular de esta narración. Dice la Escritura de que a este joven su papá le hizo una túnica de colores. Y esto es algo representativo. Una túnica de colores solamente la podían tener la gente que estaba en la realeza o la gente que estaba en la alta sociedad. Era el único que tenía eso. Y con eso se había determinado una declaración sobre la vida de aquel joven. Aquel joven había comenzado a tener sueños, había comenzado a tener visiones, había comenzado a tener cantidad de cosas. Y el problema es que por falta de madurez él declaraba todo lo que se le estaba diciendo o lo que Dios le estaba mostrando. Y de repente un día ve las espigas del campo que se levantaban como señal de cada uno de sus hermanos, y él como una espiga se levantaba por encima de las demás espigas en el campo, y todas las demás espigas se inclinaban hacia él. Y él va hacia sus hermanos muy contentos para narrar el sueño, y sus hermanos lo primero que dicen es: ¿acaso tú crees que nosotros nos vamos a inclinar ante ti? Te vamos a dar reverencia a ti. Y no tan solo ese sueño, sino que también tuvo un sueño muy semejante con las estrellas, y todo era en torno a que su familia, sus hermanos, su padre iban a darle reverencia a él, se iban a inclinar delante de él. El problema del asunto, cuando yo le hablo en cuanto a la madurez, es que no todo el mundo puede entender la visión que Dios está estableciendo en una vida. No todo el mundo puede entender los propósitos que Dios te está dando. No todo el mundo puede entender lo que Dios está haciendo contigo. Porque el día en que comienza algo Dios en la vida de una persona, la gente que no entiende el propósito te va a criticar. La gente que no entiende el plan, la gente que no entiende lo que Dios está haciendo contigo, va a comenzar a hablar mal de lo que de lo que está sucediendo en el entorno de tu vida. Si usted monta un negocio, los que fracasaron en ese negocio les van a decir: ¿sabes qué? No vas a servir para eso. No tiene la capacidad de hacerlo. Si comienzas un proyecto y lo declaras a las personas inadecuadas, las personas inadecuadas te van a criticar, te van a señalar. Los hermanos estaban viendo que un sueño les iba a afectar en su futuro. Por lo tanto, ellos no estaban de acuerdo a ese asunto.
óigalo bien, la primera túnica que este joven se coloca encima es una túnica profética, es una túnica la cual está haciendo una declaración de su futuro, de lo que él iba a hacer. Y esto, por supuesto, iba a molestar a la gente que estaba en su contorno, porque a nadie, hablando en el término humano, a nadie le gusta que ser superado. Siempre queremos tener un nivel, un estatus, una posición mayor que quizás cualquier otra persona. A nadie le gusta, si yo soy el maestro de esta área, no quiero que nadie me supere, quiero ser el maestro siempre en esta área. Eso es lo que pasa en el ámbito del corazón del hombre que no conoce al Señor. El que no conoce al Señor te va a ver siempre como una competencia, nunca te va a ver como alguien que puede ser un aliado en el área para el cual tú fuiste llamado. Se lo digo como testimonio personal. En muchas iglesias he llegado, en muchas iglesias he estado como colaborador y como parte de dar un aporte, un apoyo. Y a la final termina viendo el ministerio que Dios me dio como una competencia, más que verlo como un aliado. Y eso me ha traído, créame, me ha traído algunas dificultades en el ámbito del ministerio. Pero los que son entendidos realmente saben que cada uno de ustedes es un aliado en el área para el cual Dios lo llamó, para el crecimiento de la obra que Dios ha establecido. Si usted llegó a esta casa, usted no es competencia mía, ni yo soy competencia suya. Usted es un aliado para el crecimiento de esta obra. Y eso es lo que nosotros tenemos que visualizar en nuestra vida. Aquí los hermanos de José estaban mirando a José como una competencia. Lo que Dios estaba haciendo en él era algo grandioso. Su padre, sin querer y sin saber, estaba colocando encima de él una túnica, la cual declaraba lo que él iba a hacer en el futuro. No estaba declarando lo que era en el presente. Y ese es el gran error de nosotros, que cuando nos dicen algo, creemos que ya lo somos. No, estamos en proceso del crecimiento y del desarrollo, llevándonos o encaminándonos hacia lo que Dios ha determinado para nuestra vida. No quiere decir que eres inútil el día de hoy, no. Lo que quiero decir es que el día de hoy Dios te ha tomado como alguien importante, pero no te lo está haciendo hoy, te lo va a hacer en el futuro. Todos los hombres de Dios, todos, a los que yo observo dentro de las Escrituras, tuvieron una primera declaración de una palabra profética o de una palabra la cual los enrumbó en el proceso. No quiere decir que ellos ya eran lo que Dios había determinado que iban a hacer, sino que iban a vivir un proceso, lo cual Dios nunca le dice el proceso, le dice el futuro. A todos Dios nos dice el futuro. A todos Dios nos dice: voy a hacer de ti alguien, voy a hacer de ti esto, voy a hacer de ti lo otro, voy a hacer de ti aquello. Se lo dijo a Jeremías, se lo dijo a Isaías, se lo dijo a cada uno de los hombres de Dios, que era lo que él quería hacer con ellos. Pero Dios nunca le declaró a Jeremías particularmente cómo iba a ser el proceso para llegar a ser un profeta para las naciones. Él no sabía. Tanto así que llegó una oportunidad de desear la muerte por todo el proceso que estaba viviendo. Tanto así que le dijo: me sedujiste y fui seducido. ¿Qué quiso decirle a Dios? Le dijo a Dios: me engañaste y yo fui engañado. Tú me engañaste, no se parece a lo que tú me dijiste que yo iba a hacer. Porque en medio del problema, en medio de la lucha, en medio del proceso, nunca nos damos cuenta de que Dios está trabajando. Y que Dios está formando nuestro carácter, formando nuestros pensamientos, formando nuestra conducta, formando nuestras actitudes. Yo puedo decirle el día de hoy, yo no me parezco en nada al que nació en el Evangelio hace más de 20 años atrás. No me parezco en nada. Y podría también decirle que hace 5 años atrás no me parezco al del día de hoy. El motivo es que continuamente el Señor va procesando mi vida y me va llevando al conocimiento de las cosas que debo modificar, cambiar,
quitar, añadir, y todo lo que Dios necesita dentro de mi vida. Y esto no quiere decir que yo era inútil hace 5 años, no. Esto quiere decir que hace 5 años era una obra en proceso de llevarme a lo que el día de hoy soy. Y hoy soy una obra en proceso de lo que Dios quiere hacer en mi futuro. Es lo mismo que hoy usted tiene que tomar. Este joven estaba en proceso. Él no sabía lo que Dios estaba haciendo. Él declaraba espontáneamente lo que él veía de parte de Dios. Las espigas, las estrellas, todos inclinándose delante de él. Él decía, voy a ser alguien grande. Dios me está diciendo que voy a ser alguien grande. Quiero compartirlo con mis hermanos. Y cuando lo comparte con sus hermanos, lo primero que hacen sus hermanos es venderlo. Lo venden. Mire cómo dice las Escrituras, Génesis 39, versículo 1. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado a él. Cuando fue comprado, ¿qué cree usted que le colocaron? Le colocaron una túnica, pero de esclavo. No tenía ya la túnica de colores. No tenía ya la túnica que le había dado a sus padres. Una túnica que decía lo que él iba a hacer en el futuro. Ahora su futuro no se parecía a la túnica de esclavo que tenía en ese momento. Porque hay procesos en nuestras vidas, la cual tenemos que vivir, que vamos a parecer esclavos, hermanos. Que vamos a parecer sirvientes. Y eso no te tiene que poner a ti de menos ni de más. Tú tienes que saber que hay procesos que te van a llevar a lo más profundo de tu vida, que te van a llevar a situaciones que tú ni esperabas vivir. Pero en ese momento dice que fue comprado por Potifar y llegó a un lugar donde se le colocó en un momento o en un sitio privilegiado, hasta que sucedió lo que todos conocemos de la historia de José. La esposa de Potifar, queriendo tener relaciones con José, monta toda una trama y hace que José trate de abusar de ella, pero como José, temeroso de Dios, sale corriendo de aquel asunto, termina la mujer calumniando y hablando mal en contra de quién, en contra del hombre que mantenía un pensamiento de lo que Dios quería hacer con él. Porque lo que lo mantuvo en pie a José, o lo que lo mantuvo firme, es que había tenido sueños y revelaciones de lo que Dios quería hacer con su vida. Y lo que nos puede mantener en pie a nosotros es el propósito de Dios dentro de nuestras vidas. Que nosotros sigamos pensando en lo que Dios va a hacer con mi familia, en lo que Dios va a hacer con mis hijos, en lo que Dios va a hacer con el entorno donde yo vivo, con lo que Dios va a hacer con las personas que yo amo y quiero. Eso es lo que nos debe mantener en pie, que Dios ha declarado una palabra sobre mí, que va a llegar a todas mis generaciones. Y si yo rompo ese proceso, entonces se rompe el proceso con mi generación. Aunque de repente yo diga, no, Señor, es que tú vas a cumplirlo, no. Pero yo necesito colocar la parte que me corresponde, que es la fidelidad a Dios en el ámbito para el cual fui llamado. Yo necesito ser fiel. Entonces se le coloca una túnica de esclavo, y luego que se le coloca la túnica de esclavo lo llevan como sirviente, lo llevan para la atención de una casa, lo llevan para que esté en un lugar. Pero cuando le levantan la calumnia, cuando esta mujer hace lo que no debía haber hecho, toman a José. Y entramos en el capítulo 39 del mismo libro de Génesis 39, versículo 20 en adelante. Mire cómo dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Miren lo maravilloso de Dios en este asunto. Cambió de una túnica de esclavo, de una túnica de sirviente, a una túnica de preso. Porque no tenía la misma vestimenta.
que tenía en la casa de Potifar se la quitan y cuando entra a la cárcel le tienen que colocar una túnica de preso. ¿Qué se parece esto a un reinado? En nada. ¿Qué se parece esto a un gobierno? En nada. No se parece en nada. Pero este hombre seguía aferrado creyendo que Dios tenía un propósito con su vida. Hay cosas que pasan en la vida de nosotros como creyentes que no se parece en nada al respaldo de Dios, al apoyo de Dios, a la mano de Dios sobre nuestra vida. Oye, la mano de Dios puede estar en el momento que me robaron el carro. Oye, la mano de Dios puede estar en el momento de la enfermedad. Oye, ¿por qué me pasa a mí esto si soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué me pasa a mí esto que soy una persona que ora, una persona que busca, una persona que honra, una persona que hace esto y aquello? Y podríamos nosotros enumerar cualquier cosa que hagamos a favor de Dios. Es que yo diezmo, es que yo ofrendo, es que yo esto. Mire, no importa si usted diezma, ofrenda, ora o no ora, ayuna o no ayuna. Usted necesita pasar por los procesos para ser formado. Necesitamos ser procesados. A tal punto que este hombre fue llevado a la cárcel y la túnica de colores ni se presentó por ningún lado. Llegó la túnica de esclavo, la túnica que estaba ya sirviendo dentro de una casa y ahora llegó la túnica del preso, del reo de la cárcel. Pero dice la Biblia que Dios colocó gracia en José. Y como colocó gracia en José, ya José no llegó como un preso cualquiera. Llegó como el Pran de la cárcel. No sé cómo se le dirá acá. ¿Cómo se le llama el Pran de la cárcel? En Venezuela el Pran es el que más manda en toda la cárcel. El jefe. El jefe de la cárcel. Así llegó José. Llegó José, Dios puso gracia en él y llegó mandando. Llegó mandando, aquí el que manda soy yo, así que todo el mundo, porque la orden la dio el jefe de afuera. Y cuando el jefe ordena algo, ustedes tienen que obedecer. Y José comenzó a estar dentro de la cárcel con una gracia especial. Y hubieron dos personajes que fueron llevados a la cárcel. Uno fue un panadero y el otro fue un copero, el que probaba el vino del rey. Los dos fueron por motivos particulares. Y los dos tuvieron sueños dentro de la cárcel. Y el uno, Josué, cuando interpretó el sueño, le dijo: cuando salgas de acá te van a matar. Y al otro él le dijo: cuando salgas de acá te van a reivindicar en el lugar que te corresponde. Pero no te olvides de mí cuando estés en el lugar donde Dios te va a llevar. Y así sucedió. Vamos a leer lo que continúa, capítulo 41 de Génesis, versículo 13. Dice: y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Y fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, para que podamos entender un poco la narrativa. El que fue reivindicado escuchó que el rey tenía un sueño y que no sabía su interpretación. Entonces este hombre, sabiendo lo que José sabía hacer, le dice al rey: oye rey, cuando yo estaba en la cárcel conocí a un hombre, conocí a una persona que interpretaba sueños. Él podrá interpretar el tuyo, déjame decirte. Porque cuando interpretó el mío y el de mi compañero, tal cual como él lo declaró, a mi compañero lo sacaron y lo colgaron, y a mí me pusieron nuevamente a tu lado, rey. Entonces, ¿qué hace el rey? El rey dice: bueno, mándenlo a llamar y tráiganlo. Cuando a él lo sacan de la cárcel, él le quitan la ropa de preso y le colocan una ropa de transición. No era la ropa que él iba a tener eternamente, porque había una transición de la cárcel al palacio real. Ya estaba más cerca del lugar en el que se le había prometido, ya estaba más cerca del lugar en el que se le había declarado una palabra.
pero él no estaba vistiendo ya las ropas de realeza, él estaba en un proceso de transición. Entonces dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó. ¿Comenzó a qué? A cambiar su apariencia, a cambiar su estatus. Se afeitó y mudó su vestido. O sea que ya no tenía la misma vestimenta de preso. Y vino a Faraón. Y le dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondiendo José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces, si notamos, lo primero que este hombre hizo cuando pasó de la cárcel al palacio del Faraón, lo primero que hizo fue asearse y cambiar su vestimenta. Porque cuando tú entras en el proceso de Dios, nunca te vas a quedar hundido en las tinieblas de una cárcel. Nunca te vas a quedar hundido en las tinieblas de un proceso, ni en las tinieblas de una situación difícil. Dios te va a dar la salida, y cuando te dé la salida, como dicen muchas personas por ahí, habrán señales. Cuando Dios te dé la salida del proceso, cuando Dios te dé la salida de situaciones difíciles, habrán señales. Te van a ver con una fragancia costosa, van a decir: esto me huele a Paco Rabanne, no sé, esto huele como a colonias originales, a fragancias originales. Tú no estás utilizando pacholín, no, estás utilizando algo bueno. ¿Por qué? Porque en el proceso Dios te cambia, en el proceso Dios te transforma. Y ahí estaba el hombre pasando un proceso, presentándose delante del Faraón. Y lo importante de este asunto es que aunque él tenía el don de interpretación, no se adjudicó a sí mismo lo que estaba pasando o lo que Dios iba a hacer. Le dijo: no soy yo el que va a interpretar tu sueño, es Dios. Amén, aleluya. Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer, o lo que necesitamos aprender en el proceso, es que la gloria siempre le va a pertenecer a Dios, no nos pertenece a nosotros. Cuando tú estés en las altas, cuando tú tengas posición, cuando tú tengas economía, cuando tú tengas buena salud, cuando tú cuentes con cualquier cosa que estás añorando y que estás deseando, eso es gracias a Dios, no gracias a lo que tú eres, sino gracias a lo que tú tienes por dentro. Eso es gracias a Dios en tu vida. Y cuando él hace esa declaración, deja afirmado delante de todos los oyentes que hay un Dios a quien él está sirviendo y que él lo que quiere exaltar es el nombre de ese Dios. Quiero leerle la última porción para concluir. Mire cómo dice. Me encanta esta parte. Dice: dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Hablando de José. Después que José interpreta el sueño, después que José hace la declaración sobre la vida de Faraón, después que José hace lo que Dios determinó que él iba a hacer, Faraón viene y habla sobre José. Faraón comienza a hablarle a la gente, al pueblo que tiene al frente, sobre quién es este hombre que le acaba de hacer una interpretación. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabios como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Qué le está diciendo? El único más grande sobre esta ciudad, el único más grande soy yo, pero tú estarás por encima de cualquier otro. Yo voy a ser el único más grande que tú. El único más grande que tú voy a ser yo, más nadie. Imagínese usted a Potifar escuchando aquello. Mi mujer
Imagínese usted a los que le tomaron como esclavos escuchando aquello. Porque en el trayecto de la vida, en el trayecto de cada uno de ellos, había gente mirándolo. Ah, estás aquí metido en la cárcel. Te pasa por ser como eres. Eso te pasa por seguir haciendo el pecado. Estás aquí por pecador. ¿Qué habrás hecho tú para que merezcas esto y que Dios te esté castigando? Seguro que la mujer de Potifar te descubrió y te delató. Imagínense la cantidad de crítica de la gente que le odiaba, la cantidad de crítica de la gente que lo quería en la cárcel, la cantidad de crítica de la gente que lo quería ver preso, la cantidad de crítica que recibió de sus hermanos, porque sus hermanos dijeron a su padre que lo habían matado y solamente llevaron la túnica de colores ensangrentada a los pies de su padre y le dijeron, ¿sabes qué? A José lo mataron. Sus hermanos lo querían muerto. Sus familiares, sus hermanos, hablando de familia, no lo amaban. La gente del contorno lo criticó. Pero cuando le estaba diciendo Faraón, solamente seré yo más grande en esta ciudad que tú. Tú vas a ser el más grande de todos los hombres sobre esta ciudad. Oye, la gente tuvo que morderse la lengua. Y es lo que vengo a decirte yo en esta hora. El que te critica, el que te señala, el que te murmura, te va a ver sentado al lado del trono. Te va a ver sentado al lado de la realeza. Y te va a ver con la túnica que te corresponde. Mire cómo dice, tú serás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y le hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Faraón, ven acá, quitó el anillo, con este anillo se sella. ¿Saben qué significaba el anillo? El anillo era el sello de todos los edictos, de todas las leyes, de todo lo que y fuese a establecer dentro de la ciudad, dentro del país, era sellado con el anillo real. Y lo que el anillo real tuviese el sello, eso era ley para el mundo. Eso era ley. Y el que el faraón se quitara el anillo y se lo otorgara a José, estaba diciendo, haz la declaración que quieras sobre Egipto. Tú vas a ser el Señor que declare las leyes en esta tierra. Y lo que me encanta es que él no se quedó con la vestimenta de transición. ¿Qué fue lo que le colocó? Le puso ropas reales de lino finísimas. Aleluya. Lo que su papá le regaló fue ropas hechas a mano, simbolizando algo. Lo que Dios le dio fue algo real, algo genuino, y lo posicionó en el lugar donde él necesitaba estar posicionado. Yo vengo a decirte en esta hora que hoy no se parece tu presente a tu futuro. Hoy no eres ni la primera ni cuarta parte de lo que Dios va a hacer. Estás en un proceso de transición el cual Dios te está llevando. Solamente tienes que asumir el proceso. Yo no sé si estás por el proceso de la cárcel, el proceso de la crítica, el proceso de la murmuración, el proceso de la quiebra, de la ruina. Lo que sí yo sé es que pronto vas a estar en el palacio real diciéndole o escuchando al Dios eterno diciéndote que eres su hijo amado, que a ti te ha llamado para cosas grandes y poderosas. Y no importa lo que estemos pasando el día de hoy, lo importante es que Dios declaró sobre nuestra vida algo que Él no es hijo de hombre para mentir ni hombre para arrepentirse. Él lo va a cumplir porque Él lo declaró. Porque Él declara lo cumple. Hoy necesitamos nosotros creer un poco más en lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Hoy necesitamos creer un poco más en lo que nosotros realmente tenemos
dentro de nuestras vidas. Porque a veces la falla, los errores, los problemas nos dicen no sirve, no puede o no vale la pena. ¿Para qué eres cristiano si tienes este defecto? ¿Para qué eres cristiano o para qué sigues en la iglesia si tienes este error? No importa, usted puede tener errores, puede tener defectos, puede tener problemas, puede tener vicio, puede tener lo que usted pueda tener, pero lo más importante es que usted tiene es a Cristo dentro de su vida, y que aunque hoy se vea como un hombre débil, mañana usted será alguien irreconocible, porque no lo reconocerá la gente de afuera de las cosas maravillosas que Dios va a hacer con usted. Hoy Dios no está pendiente de los defectos y de los errores que tú tienes. Hoy Dios no está pendiente de los problemas que tú estás viviendo en cuanto a las situaciones mentales, psicológicas. Señor, pero es que yo soy tardo de lengua, como lo dijo Moisés. Yo soy tartamudo. Yo no puedo hablar. Yo no me sé expresar. Si alguien no sabía expresarse delante de un público, lo puedo testificar, ese he sido yo. Yo no sabía expresarme. A mí las tiemblas me piernaban cuando me paraba delante de la gente. Me convertía en el propio tartamudo cuando le iba a hablar a alguien. Cuando me decían predícale, ya se me olvidaba todo lo que le iba a hablar. Los nombres de los personajes bíblicos se los cambiaba. Mandaba a Moisés a bajarse del árbol sicomoro cuando era Saqueo. Le pedía a Enoc que metiera al arca a los animales cuando muera Enoc. ¿Sí me explico? O sea, me enredaba totalmente, cambiaba muchas cosas, y eso me llevaba a mí a una frustración sin saber lo que Dios realmente quería hacer. Si yo en aquel tiempo hubiese dicho no sirvo para esto, no puedo hacer esto, hoy no estuviera acá delante de ustedes. Y lo que yo quiero expresarte en esta hora es que no importa los defectos, los problemas, los errores, los vicios, las cosas que tú digas, esto me está dañando la vida. A Dios no le importa en el ámbito de que te va a desechar por eso. No. Por nada de lo que tú tengas o hagas, Dios no te va a desechar. Porque eres una obra en proceso. Dios no está viendo lo que eres hoy, Dios está viendo lo que vas a hacer mañana. Eso es lo que está viendo Dios. He tenido que hablar con gente que me dice no voy a la iglesia porque no puedo dejar el cigarrillo. No, es que no lo vas a dejar tú, deja que Dios trabaje. No voy a la iglesia porque me gusta pintarme las uñas. No voy a la iglesia porque prohíben cortarse el cabello. No voy a la iglesia porque a mí me gusta, como dicen aquí, a mí me gusta pistear. Yo no, es que Dios no está pendiente si tú pisteas o no. Lo que está pendiente Dios es del alma que tú tienes y que deseas salvarla. Y que el día de mañana Él va a colocar en tu corazón, en tu vida, lo que sea necesario quitar y lo que sea necesario añadir. A José le quitó la túnica de colores al principio. La necesitaba, sí. Necesitaba su túnica de colores. Pero Dios le dijo, así como tú eres, no te la voy a dar. Eres inmaduro, eres imprudente, no tienes sabiduría, no tienes conocimiento, necesito procesarte. Así que tu túnica la voy a dejar que la llenen de sangre, que la manchen y la boten. Eso va a pasar con tu túnica. ¿Y qué me vas a dar, Señor? Una túnica de esclavo. Señor, pero yo no. Una túnica de esclavo. Seguro, sí. Pero y después de la de esclavo, te voy a dar una de sirviente. Y después de la de sirviente, una de preso. Y de la de preso, espera tu transición. Y después de la transición, vas a recibir la túnica real. Todo lo que pasó nada más para una túnica real, ¿valió la pena o no valió la pena? En el Señor vale la pena esperar. En el Señor vale la pena pasar los procesos. En el Señor vale la pena pasar por situaciones difíciles. En Dios vale la pena todo lo que estamos viviendo, porque en Él vamos a ver recompensa. Por eso vale la pena servir a Cristo. Vale la pena estar acá. Vale la pena que me sigan criticando.
Vale la pena que me sigan hablando a mis espaldas. Vale la pena. Me están dando fama. ¿Sí? Por eso ahora he entendido, si hasta el día de hoy he permanecido en pie y desde hace unos 5 años, 6 años atrás, solo he escuchado críticas y críticas y críticas, no de mi casa, porque los que están acá en casa me conocen, saben quién soy, saben hacia dónde voy y cuáles son nuestros principios. Pero los que no me conocen, los que no saben en dónde estoy pisando, los que no saben el trayecto que he vivido, critican. Y si hasta el día de hoy, después de 5 o 6 años de escuchar tantas críticas, y podría hablar de más años atrás desde Venezuela, hasta el día de hoy he permanecido en pie y Dios me ha bendecido. Entonces, porque estoy enrumbado hacia la túnica real. Y que no las voy a ver aquí en la tierra, de repente las recibo allá arriba en el cielo, pero las recibiré. Amén, amén. Mientras que los que critican, ¿cómo que dicen? Crititones. Mientras que los que critican seguirán criticando, pero nosotros nos seguiremos gozando en el cielo, nos seguiremos gozando con lo que Dios está haciendo. Te vas a gozar, te vas a alegrar, te vas a regocijar con lo que Dios va a hacer en tu futuro. Solamente deja que el proceso de hoy te cambie, te transforme, que las cosas que estás viviendo produzcan en ti un cambio, que todo lo que Dios está haciendo, sea bueno o sea malo, pueda cambiar tu mentalidad. Deja que Dios te amolde. Cada uno de los procesos de José fueron pasados cuando él pudo cambiar lo que era necesario dentro de sí. Mientras que José no cambiara, iba a permanecer en la cárcel, iba a permanecer como esclavo, iba a permanecer en cada una de las áreas. Pero cuando aprobó el examen, dijo, vamos a la otra área, métanlo a la cárcel. Aprobó el examen, vamos a la otra área, llévenlo al palacio del rey y que hable con el rey. Aprobó el examen, vamos, vas a ser el segundo al mando en toda esta nación llamada Egipto. Eso es lo que Dios quiere, que tú apruebes cada examen que Dios está presentando en tu vida para que puedas llegar al límite de lo que Dios está haciendo. Quiero despedir a los de las redes sociales. Gracias y paz sea sobre cada uno de sus vidas, y acá nos quedamos en casa para orar unos por los otros. Colóquese en pie, amado.